La gracia y el amor y el poder de Dios esté con cada uno de nosotros esta mañana. Los que estamos aquí, los que estáis viéndonos desde casa. Cada vez que predico, mi anhelo que presento al Señor es que llene mi mente y mi espíritu de gracia y fe para comunicar sus verdades, las verdades de la palabra, de tal manera que nos inspire, nos llene de gracia y de fe para esta semana que tenemos por delante. Y es con esa actitud que os presento este tema de hoy, que, ¡oh, sorpresa!, Gálatas. Pero ya veis, ya estamos llegando al capítulo 5, poco a poco hemos ido llegando. El tema es la libertad, pero ¿libertad para qué? Como lo que decía Mateo, me estaba haciendo pensar también, salvados, pero no solamente de, sino salvados para. Hay un propósito. La salvación no es solamente de, sino para. Y la libertad que tenemos en el Señor Jesús, no solamente la libertad de, sino una libertad para. Por eso he titulado mis reflexiones esta mañana Libertad con propósito. Antes de entrar al tema, quiero hacer algunas pequeñas anotaciones sobre mis traducciones. Yo, sabéis, ya tengo por costumbre hacer mis propias traducciones como preparación para la predicación. Pero os quiero comentar que últimamente cada vez más me alejo de una traducción excesivamente literal, palabra por palabra, ¿no? Tratando de encontrar una equivalencia exacta entre una palabra y otra, y una palabra en griego, en este caso, si fuera del Antiguo Testamento hebreo o arameo, y una palabra castellana, y luego siempre traducir de la misma manera, con la misma palabra en castellano. Eso es útil para Biblia de estudio, tal vez, pero cada vez más yo tiendo a querer expresar el fondo de la cuestión, aunque sea en mis propias palabras en castellano, no tanto palabra por palabra, sino tratar de entender qué quiso decir en este caso el apóstol Pablo y cómo lo diría yo en castellano si tuviera ese mismo mensaje en mi corazón. Y entonces eso a veces me va a apartar de una traducción muy literal. Os pongo un ejemplo. El concepto traducido habitualmente como ley, que aparece varias veces en nuestro texto de Gálatas 5, del 1 al 15. La traducción del Antiguo Testamento al griego desde el hebreo, que es una traducción que, por lo menos en lo referente a los primeros 5 libros de la Biblia, data del siglo III a.C., la Biblia la tenían los judíos que hablaban griego como lengua preferencial, ya la tenían desde 3 siglos antes de Cristo. Y ahí traduce el concepto como nomos. Nomos, en castellano, normalmente la palabra nomos en griego significa ley en castellano. Pero en hebreo no ponía ley, ponía Torah. Y Torah es una palabra más amplia, significa instrucción. Instrucción. Y yo, por eso, no suelo hablar de la ley de Moisés, sino de la instrucción divina por medio de Moisés. Ahora es cierto que cuando las instrucciones vienen de Dios, tienen fuerza de ley. Cuando Dios te instruye es que te manda. Pero el concepto es mucho más amplio que solamente ley o mandamiento. De hecho, la mayoría de la Torá, Génesis a Deuteronomio, como conocéis porque sois lectores de la Biblia, son narraciones, historias edificantes, historias ejemplares de vidas muy buenas y malas, de personas que viven en una relación justa con Dios y personas que viven en pecado y sufren las consecuencias.
Es instrucción, no es ley en el sentido de una serie de normas, sino historias que nos enseñan cómo debemos vivir. Y también trae mucho costumbrismo tradicional, de sabiduría, también tradicional, que data desde miles de años antes del Antiguo Testamento, desde los tiempos de los sumerios. Aquella instrucción, por ejemplo, no pondrás bozal al buey que trilla. Si el buey está trabajando ahí bajo el yugo, que por lo menos pueda comer lo que está trillando. Pues eso viene de los sumerios, de miles de años antes del Antiguo Testamento. Entonces hay mucho de sabiduría tradicional, porque la sabiduría, si es sabiduría, la vamos a encontrar desde la China hasta Australia, hasta África, hasta cualquier tribu de las Américas. Si es sabiduría, sabiduría, es digna de tenerla en cuenta. Y hay entonces en las instrucciones del Señor por medio de Moisés, hay mucho de ese costumbrismo tradicional que es propio de la sabiduría. Entonces, la finalidad de la instrucción divina, la finalidad de la instrucción de Dios para nosotros es que aprendamos a vivir como personas sabias en relación con Dios y en relación unos con otros. Y de hecho es inseparable la sabiduría en una manera de vivir ante Dios y la sabiduría en una manera de vivir unos con otros. Las dos modalidades de sabiduría con Dios y unos con otros nos van a traer paz y están muy unidas entre sí. Por consiguiente, yo he optado por traducir el concepto que en vuestras Biblias, si los abrís ahora en Gálatas 5, pone ley. Yo he optado por traducir como tradiciones, o preceptos tradicionales, o preceptos de la religión, o alguna cosa, no me acuerdo exactamente cómo lo he puesto, pero la idea sería las hondas costumbres del pueblo judío que tiene un arraigo tradicional desde muchos siglos antes de Cristo. Esto no es literal sería poner ley, pero sí creo que es fiel con lo que yo entiendo que quiere decir Pablo donde pone ley en Gálatas 5, del 1 al 5, que vamos a leer a continuación. A libertad os ha liberado Cristo. Por consiguiente, debéis manteneros firmes para jamás regresar al yugo de esclavitud. Atención, yo, Pablo, os digo que si os llegarais a circuncidar, Cristo ya no os valdría para nada. Repito y declaro ante todos los que se circuncidan que con ello os obligáis a cumplir con todas las demás tradiciones. Os habéis divorciado de Cristo los que os pensáis justos por ceñiros a los preceptos tradicionales. Os habéis distanciado de la gracia divina. Pero nosotros, en cambio, gracias a la fe, aguardamos con ilusión en nuestro foro interior el perfeccionamiento de nuestra justicia. Porque en Cristo Jesús no tienen ningún efecto el estar o no circuncidados, sino tan solamente esa fe que se va haciendo realidad en nuestro interior. Se va haciendo realidad por obra del amor. ¡Qué bien ibais! ¿Quién ha interferido para apartaros de seguir así, firmes en la verdad? Esos rigores no vienen de aquel que os llamó. Con un pellizco de levadura se acaba hinchando la masa entera. Me resulta impensable imaginaros capaces de pensar de otra manera en el Señor. Pero la persona que os está aturdiendo, no me importa quién sea, cargará con su sentencia.
Y yo, hermanos, ¿por qué sigo siendo marginado si fuera que sigo predicando que hay que circuncidarse? Que se la corten de cuajo los que os atolondran. Pero en cuanto a vosotros, hermanos, vuestro llamamiento es a ser libres. Porque eso sí, aunque eso sí, que vuestra libertad no sea excusa para el desenfreno. Al contrario, impulsados por el amor debéis poneros a las órdenes unos de otros mutuamente, porque todos los preceptos de la religión se resumen en un mismo concepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordisqueáis y masticáis unos a otros, cuidado, acabaréis tragándoos entre vosotros. Bueno, lo expresa también Pablo, que ya podemos irnos a casa. ¿Para qué va a explicar Dionisio nada? Que ya está también explicado por el mismísimo apóstol. Os voy a dejar 3 pensamientos. La primera idea: libres, nunca más esclavos. Mantenernos firmes en la libertad a la que nos ha liberado Cristo. Ahora bien, no volváis a ser esclavos. Vale, perfecto. No volver a la esclavitud. ¿Pero de qué? Perdón, esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Hombre, pues sí, naturalmente. Y hay muchos pasajes, o por lo menos algunos pasajes en el Nuevo Testamento que habla de que somos liberados de una vana manera de vivir, o del pecado, o de Satanás. Pero curiosamente no es de eso que habla Pablo aquí, de ser libres, sino ser libres de las tradiciones de religión que trae la propia Biblia. Anda. Según Pablo, era eso lo que nos apartaría de Cristo. Ceñirnos ciegamente a las tradiciones religiosas que traía la Biblia. Concretamente, pone el ejemplo de la circuncisión. Anda. Vale, bien, sí, por supuesto, libres del pecado, libres del poder de Satanás, pero también libres de un tradicionalismo religioso que al final está reñido con una vida victoriosa llena de fe y de gloria. No lo digo yo, lo pone Pablo en este pasaje. Bueno, también lo he dicho yo, en fin. Os quiero poner un ejemplo, que es solamente un ejemplo, de conceptos tradicionales que bien pueden ser bíblicos, pero que hoy resultan inaceptables. Tal vez en aquellos tiempos, antes de Cristo, o incluso en el Nuevo Testamento, fueran aceptables, pero hoy ya no lo son. Y no tenemos por qué ceñirnos ciegamente a esos preceptos tradicionales de la religión, porque hemos sido hechos libres en Cristo. A libertad hemos sido llamados. El ejemplo que os pongo es el de la inferioridad social de la mujer. Y en el Nuevo Testamento dice claramente que la mujer se calle en la iglesia, que no diga nada. Si acaso, pregunte a su marido cuando llega a casa, pero no tiene nada que aportar, nada que traer a la iglesia. Pues anda. Dice que debe ser sumisa a las opiniones y las decisiones de su marido. Pone, por ejemplo, Primera de Pedro, pone el ejemplo de Sara, que como ejemplo magno, superior de sumisión a su marido, cuando su marido la manda al harén de Faraón, ella va sumisamente y se integra al harén de Faraón. Pues vaya. En tiempo de Pablo tal vez pudiera ser aceptable ese tipo de mentalidad. Pero que me perdonen, para el siglo XXI va a ser que no. Tradicional, religioso, bíblico, sí. Pero
Pablo dice en cierto momento a toda la congregación, comportaos varonilmente. Hombre, claro, es que la mujer se suponía que era defectuosa, inestable, no tenía convicciones fuertes, débil, se dejaba seducir por el pecado muy fácilmente. El hombre, el ser varón, ser varonil, era ser fuerte, estable. Entonces, a las mujeres también, ser varoniles. Pues no nos expresamos así en el siglo XXI, que nos perdonen los santísimos apóstoles. Y el colmo sería el Antiguo Testamento, donde hay una ley en la que el violador está obligado a casarse con la mujer que ha violado. A la inversa no lo pone, pero es que se da a entender que la mujer violada está obligada a casarse con su violador. Pues no. Estará en la Biblia, será religión tradicional, serán preceptos del Antiguo Testamento, pero no. Somos libres de esos aspectos de la religión tradicional que sencillamente no casan con la fe y con la vida victoriosa y gloriosa que nos ha entregado Cristo. Para Pablo aquí el tema en Gálatas 5 es la cuestión del tajo en el pene que indicaba pertenencia al pueblo de Dios. Era como una especie de sello. Curiosamente aquí también hay sexismo. O sea, ¿por qué los hombres llevan un sello en su propia carne de que pertenecen al pueblo de Dios, pero a las mujeres no hace falta? En fin. Pero este es el tema que ocupa a Pablo, ¿no? La señal física en las partes íntimas del hombre de que pertenece a Dios. Pero Pablo dice, aceptar esto trae consecuencias. Lo dice bien claro. Repito y declaro ante todos los que se circuncidan que con ello os obligáis a cumplir todas las demás tradiciones. Os habéis divorciado de Cristo los que os pensáis justos por ceñiros a los preceptos tradicionales. Os habéis distanciado de la gracia divina. El sello de pertenecer al pueblo de Dios lo llevamos en el corazón, lo llevamos en el alma. Y es posible llevar un tajo en el cuerpo y ser pecador redomado. Ser contrario a la voluntad de Dios. Entonces, ceder ante las presiones de la tradición, de la religión tradicional puede llegar a ser lo contrario a la fe de Cristo, un divorcio de Cristo, distanciarnos de la gracia divina. Hoy sigue viva la tentación a seguir ciegamente tradiciones antiguas, a veces porque vienen en la Biblia, otras veces sencillamente porque cada iglesia, cada tradición cristiana tiene sus propias tradiciones, sus propias maneras de hacer las cosas y nos pensamos que si no cumples con esas normas, pues no perteneces al pueblo de Dios. Pero hay que discernir lo que el Espíritu dice a las iglesias, como dice en Apocalipsis, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy, ¿acaso ha desaparecido el Espíritu? Después de terminar de revelar el libro de Apocalipsis, ha dicho, ahora ya no digo nada más. Desaparezco de la iglesia, no hace falta que yo siga inundando a la iglesia con nueva luz, con nuevas maneras de entender, porque ya lo he dicho todo en el Apocalipsis. ¿Acaso es incapaz Dios, es incapaz el Espíritu Santo de arrojar luz nueva hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha ido el Espíritu? ¿Qué ha sido de Él? Si no nos puede
impulsar a ver las cosas con ojos frescos, con una manera novedosa, llena de gracia y de virtud, de fe, porque Cristo está actuando, está presente en la iglesia y nos está iluminando con ideas que tal vez no son las tradicionales de siempre. ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo, esa dependencia del Espíritu Santo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha ido? Me llama la atención este lema para este año, porque en el año que viene se cumplen medio milenio, 500 años de los inicios del movimiento anabautista. Y los que os acordáis, el rótulo de nuestra iglesia pone Comunidades Anabautistas Unidas de Burgos. El año que viene se cumple en Zúrich 500 años del primer bautismo anabautista. Una de las acusaciones que hacían a los anabautistas era que eran entusiastas. ¡Oh, qué malo! Entusiastas. Porque para agradar a Dios había que ser formal, serio, grave, hablar con voz sonora, profunda. Y esta gente era entusiasta. ¡Qué mal! Tradiciones eclesiales que no vienen. El Espíritu Santo sigue vivo hoy y nos está iluminando, nos está llenando para ver, para entender. No, lo de ayer también. Lo que él aspira, o ella aspira. El Espíritu no tiene género, vamos a ver. Un Espíritu no tiene género. Entonces, el Espíritu Santo nos está iluminando para ver lo que ella aspira que hagamos hoy y mañana. Pero, claro, cuidado. Segundo punto. Estoy alargando mucho. Se está haciendo muy largo, muy pesado. Es que me quedan 2 puntos. Bueno, vamos a correr. Hay quien nos volvería a hacer esclavos. Pensando en una imagen para esto, he pensado, esto es Cuba, hace no sé cuántos años. España fue la última potencia europea en dejar la esclavitud porque nos convenía lo que estaba pasando en Cuba. Ay, ay, ay. Pablo se expresa perplejo. ¿Pero quién será que pretende volver a esclavizaros? Bueno, una pregunta retórica. Estoy seguro que Pablo sabía muy bien quién estaba perturbando a los gálatas. Hace una pregunta, ¿quién será? Y dice, no me importa quién sea. Pues él sabía muy bien quién estaba perturbando a los buenos de Gálatas. Eran precisamente los defensores de la religión y de las tradiciones, los defensores de las buenas formas, las buenas costumbres, los defensores de lo que Dios reveló ayer, contrarios tal vez a lo que Dios está revelando hoy. Porque no todo lo que reveló Dios ayer lo va a cambiar, por supuesto que no. Muchísimas cosas vamos a traer de lo que Dios reveló ayer. Menos mal que tenemos todo este grueso libro, la Biblia. No la traje porque la tengo aquí, la Biblia, pero en fin. Ese grueso libro de la Biblia, menos mal que lo tenemos, porque tampoco lo vamos a cambiar todo. Pero a veces están estos perturbadores o perturbadoras, porque aquí tampoco hay género, que nos quieren devolver a lo de ayer. Como de esto ya acabo de estar hablando hace un buen rato, durante un buen rato, pasamos a lo siguiente. ¿Quiénes está perturbando? Pues los que quieren ceñirse a lo tradicional y no están abiertos al entusiasmo de lo que Dios quiere hacer hoy. Sin embargo, ese conflicto entre lo novedoso y lo tradicional es necesario.
es importante. No debemos enfadarnos de que haya un tira y afloje entre lo tradicional y lo nuevo. Porque no todo lo nuevo es positivo. De hecho, hay mucho nuevo que no lo es. Muchas novedades que son contrarias al Espíritu de Dios. Y hay mucho que viene en los textos sagrados, por supuesto, que es muy positivo, es muy bueno, es necesario ceñirnos a ello. Entonces, es importante que no desaparezca esa tensión, Que haya quien nos acuerde, no, pero es que aquí la Escritura pone. Y que prestemos atención, porque tal vez eso que ponía en la Escritura, aunque sea antiguo, es más importante que esta novedad a la que nos estamos lanzando hoy, sencillamente porque es novedoso. Es importante esa tensión, no debe desaparecer. Sí, Pablo se muestra impaciente. ¿Quiénes serán estos que os perturban? Pero por otra parte, oye, poquito de perturbación a veces viene bien si la gente se está desmadrando con cosas novedosas que no tienen ni ton ni son del Espíritu. Entonces, no quiero cargar demasiado las tintas para lo nuevo, porque hay mucho que viene de ayer, que sigue siendo perfectamente válido y legítimo y útil para nosotros hoy. Y hace falta discernimiento, hace falta el Espíritu de Dios, hace falta la gracia y la iluminación del Espíritu Santo para discernir. Entonces nos encontramos ante un dilema difícil de resolver entre lo de ayer y lo de hoy, pero Pablo nos ofrece cierta guía en estos versículos. Son los conceptos: amor, servicio mutuo, justicia. Aquí la imagen que he puesto para esta sección es un camarero que sirve en la mesa, porque son los servidores invisibles, las personas por las que normalmente no tenemos mucha consideración. De hecho, nos impacientamos y tardan en traernos la comida. Pero nos están sirviendo. El servicio mutuo, con una sonrisa, como normalmente es como nos sirven los camareros y las camareras. Lo primero, el versículo 13, que vuestra libertad no sea excusa para el desenfreno. Importante, libertad. Sí, pero no libertinaje. Libertad sí, pero no desenfreno. Somos libres para las virtudes para las que nos ha preparado Cristo, no libres para volver a lo que sería una reesclavización al pecado y a Satanás. Libertad, pero no libertinaje. Y luego este concepto de servicio mutuo, que yo he traducido como a las órdenes unos de otros, mutuamente. Qué bonito, qué imagen maravillosa de lo que debe ser la vida de una comunidad cristiana. Sirviéndonos unos a otros, atentos unos a las necesidades de los demás. No para yo siempre dar, a veces para tragarme mi orgullo y recibir. Mutuamente nos estamos sirviendo, ayudando cuando hace falta. A veces la ayuda es económica, muchas veces la ayuda es emocional, a veces necesitamos con quien descargarnos o con quien vertir algunas lágrimas, prestándonos un servicio mutuamente. Y luego este precepto maravilloso que aparece en todas las grandes religiones y en todas las culturas del mundo, el concepto de amar al prójimo como uno mismo. Sí, lo cita Jesús, claro que sí, pero es que esto viene en Confucio y viene en todas partes. Es un concepto de lo más esencial de lo que significa una vida humana con dignidad. Amar al prójimo como uno mismo. Esto no es encariñarse
no es estar enamorado. Yo no estoy enamorado de mí mismo. No me quiero a mí mismo como quiero a Connie. Lo que tengo en cuanto a mí mismo es que quiero que se respete mi dignidad. Me siento ofendido cuando se me trata de mala manera. Mi amor a mí mismo es ese sentido de integridad como ser humano. Y hemos de tratarnos a nosotros con ese mismo amor con el que queremos que nos traten a nosotros. No es que yo te quiero locamente, no. Voy a respetar tu integridad. Voy a respetar tus opiniones, aunque sean contrarias a las mías. Procuro no ofenderte. Si veo que sería útil corregirte, quiero hacerlo con dulzura y con paciencia y escuchando por qué has llegado hasta este punto. Eso es amar al prójimo como uno mismo. Porque claro, si se tratara de enamoramiento, pues eso es un mandamiento imposible. Pero sí podemos tratarnos unos a otros con integridad, con respeto, con dignidad. Y luego, gracias a la fe, dice, aguardamos con ilusión el perfeccionamiento de nuestra justicia. ¿Libres para qué? Para que se perfeccione en nosotros la justicia, el ser personas justas. El proyecto de Dios en tu vida es hacer de ti una persona justa, que tratas a los demás con justicia. Y te presentas ante Dios, sí, con tus manos lavadas, y me presento ante tu presencia, ante tu trono, y llamo estar en tu templo, porque ahí está tu gloria y todo esto. Pero porque estás transformando mi vida en mejor persona. No sencillamente porque quiero estar libre de culpas. No está mal estar libre de culpas. Pero más allá de eso hay un proyecto de Dios, que es que seamos perfeccionados en nuestra justicia. Llegados a este punto, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es lo que hemos visto hoy? Primero, libres, nunca más esclavos. ¿De qué? Pues, por supuesto, del pecado de Satanás, pero tampoco del tradicionalismo muerto. Segundo, cuidado, atención, hay quien nos querría volver a esclavizar a esos tradicionalismos. Tenemos que saber medir, a veces escuchar con atención, porque puede ser que lo que digan tengan razón, pero si es para volver a reesclavizarnos, cuidado, atención. Y tercero, amor, servicio mutuo, a las órdenes unos de otros mutuamente, justicia. Hasta aquí. Señor, estamos agradecidos por esta carta de Gálatas, por las palabras sabias del apóstol Pablo. Queremos vivir en esta gracia del Espíritu, en la gracia que nos otorga Cristo. Ser personas capaces de vivir en libertad, no para el libertinaje, por supuesto, pero en libertad sí para explorar hasta dónde nos quieres llevar, qué quieres hacer con nuestras vidas, qué quieres hacer con la Iglesia, cuáles son tus propósitos, explorarlos con libertad, sin miedo, fiándonos de que tu Espíritu Santo no nos va a engañar, nos va a llevar a la verdad. Libres, con propósito, queremos ser personas que aman al prójimo, personas serviciales, personas en las que funciona tu justicia y que se va haciendo cada vez más grande en nuestras vidas. Amén.